Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Alejandro Herrero y en este video tutorial trataremos uno de los modelados de datos llamado modelado de entidad-relación, correspondiente a la materia de base de datos 1 de la carrera de Ciencias Informáticas. Los temas a desarrollar son definición, clasificación, modelo de entidad-relación, entidades, atributos, relaciones, cardinalidad y generalización y especialización. Una vez que hayamos culminado este video tutorial, usted deberá estar capacitado para conocer la finalidad del modelado de datos, conocer los términos asociados al modelo de entidad-relación, conocer la importancia del modelo de entidad-relación, interpretar y desarrollar el modelo de entidad-relación según requerimiento de los usuarios y realizar correctamente el diseño lógico de una base de datos relacional aplicando la base conceptual del modelo estudiado. Muy bien, ¿qué vemos en estas imágenes? Vemos una casa mal construida, vemos a gente confundida, vemos algo sin practicidad, sin planificación o con una planificación burda, escueta y sin sentido. Muchos de los profesionales de la información aún se manejan de este modo, cosa que es un gran error, pues sería como querer construir una casa sin un plano bien estructurado, estudiado y analizado. Entonces, vamos a definir lo que es el término modelado. El término modelado podemos definir como el arte y la técnica de dar forma deseada a algo. Es plasmar en algo físico lo que el artista se está imaginando. Entonces, podemos definir al modelado de datos como el proceso que implica crear una representación de la visión que tienen los usuarios de los datos. Un usuario puede ser un pequeño negocio, puede ser una corporación, una universidad, cualquier persona o grupo de personas, ¿verdad? En donde el analista de sistema debe de interpretar las necesidades de los usuarios, analizarlos y plasmarlo primeramente en un modelo, que es el modelo en estudio ahora, ¿verdad? Que es el modelo de entidad-relación que pertenece al modelo conceptual de datos. Una de las características más útiles y atractivas que tiene este modelo, el de entidad-relación, es que nos da un método gráfico para mostrar la estructura lógica y conceptual de la base de datos y nos indica el modo de almacenar, organizar y manipular estos. Muy bien. También cabe resaltar, y es muy importante entender, que si no se realiza un buen análisis del flujo de información a la hora de recabar datos, el resultado más probable es que nuestro sistema sea difícil de utilizar, que no estén completas y que su uso sea frustrante para los clientes que lo utilizan. Muy bien, la figura nos muestra una descripción simplificada del proceso que lleva a ver al diseño o el diseñar una base de datos. El primer paso es la recopilación de requisitos y el análisis. Durante este paso, los diseñadores de base de datos entrevistan a los potenciales usuarios de la base de datos para comprender y documentar sus requisitos en cuanto a datos, ¿verdad? Sería una recopilación y análisis de requisitos. El resultado de este paso es un conjunto por escrito de los requisitos que están necesitando los usuarios, ¿verdad? Entrevistados. Y estos requisitos se deben plasmar en un formulario más detallado y completo. Una vez que recopilamos y analizamos todos esos requisitos, el siguiente paso entonces es el crear el esquema conceptual, ¿verdad? Para la base de datos, o sería traduciendo a lo que estamos estudiando al modelo de entidad-relación. Como se fijan, el modelado de entidad-relación es la base y el cimiento para la creación de una base de datos. Una vez obtenido un buen modelo conceptual,
Este se utiliza como materia prima para el modelo lógico que veremos en un próximo video. Ahora nos atañe el modelo conceptual. Y una vez terminado nuestro modelo conceptual, nosotros utilizaríamos esos datos recabados para nuestro modelo relacional. Muy bien. Muy bien, ahora veremos más a profundidad el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación fue desarrollado por Peter Chen en la década de los 70 para facilitar el diseño de las bases de datos. Este modelo es independiente a cualquier sistema gestor de base de datos, puesto que el modelo puede ser utilizado por cualquiera de ellos porque no está sujeta al lenguaje de definición de datos o DDL por sus siglas en inglés, Data Definition Language. Entonces, podemos redondear que el modelo de entidad-relación es un modelo que nos ayuda a diseñar una base de datos antes de desarrollarla. Este modelo consta de tres elementos básicos fundamentales, los cuales son las entidades, atributos y relaciones. Las entidades representamos por un rectángulo, los atributos representamos por un óvalo y las relaciones por un rombo. Muy bien, las entidades. Una entidad es un objeto que existe y se puede distinguir de otros objetos. Puede representar una persona, un lugar, evento, objeto o concepto del mundo real que se plantea modelar en la base de datos. Mientras que una instancia de entidad podría ser un alumno en particular, un cliente específico o una cuenta en concreta del grupo de cuentas bancarias almacenadas. Los atributos de una entidad representan las propiedades o características de la entidad y estas le hacen diferencias de una entidad a otra. Por ejemplo, podríamos tener una entidad materia con sus atributos código, nombre, prerequisitos, y otra entidad alumnos con sus atributos código alumnos, nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc. Cada entidad posee atributos diferentes y estos los hacen únicas a cada una de ellas. Como vemos en la imagen, los atributos están conectados a las entidades por una línea, ¿verdad?, que conecta el atributo con la entidad a la que hace referencia. Y cada atributo tiene el nombre de lo que está representando adentro del óvalo, ¿verdad?, igual que nuestra entidad. Todos los valores permitidos que puede contener un atributo se denomina dominio del atributo. Como ejemplo, podríamos tener el atributo edad, donde su dominio sería el rango de valores enteros comprendidos entre 0 y 100. Esto sería el conjunto de entidades personas, cada una de ellas representa una persona, y el dominio de edad, ¿verdad?, del atributo edad, donde cada punto identifica una edad y su dominio es entre 0 y 100. Suponiendo que no hay personas mayores de 100 años. O puede ser como otro ejemplo la cantidad de créditos que posee un estudiante en particular. El dominio de atributos créditos podría ser de 0 a 150 o de 0 a 100, ¿verdad?, dependiendo de cómo vea la universidad. Entonces tenemos nuestro conjunto de entidades de estudiantes. Cada punto representa un estudiante y la cantidad de créditos que posee, ¿verdad?, con su dominio respectivo, ¿verdad? Puede ser 0 a 100, 0 a 150, etcétera, etcétera. También hay veces que tenemos atributos cuyo valor no conocemos en un momento o instancias específicos. Podemos citar como ejemplo el atributo email, puesto que no todos los alumnos pueden tener o poseer, ¿verdad?, un correo electrónico. Habrá alumnos que poseen y habrá alumnos que no se interesan, no quieren tener y no tienen correo electrónico, ¿verdad? En este caso,
Al tener un atributo cuyo valor es nulo, dicha instancia de entidad no va a mapearse al dominio del atributo email. También hay que aclarar que un valor nulo significa sin valor, no es el número 0. Habrá entonces que algunos atributos tengan más de un valor, ¿verdad?, para una instancia de entidad, como por ejemplo cuando un vendedor tiene más de un correo electrónico, ¿verdad? Entonces a estos tipos de atributos les llamaremos atributos con valores múltiples, ¿verdad? Y los representaremos por un doble óvalo como mostramos en la lámina siguiente, ¿verdad? En este caso tenemos el conjunto de entidades de vendedor, cada asterisco representa a un vendedor y vemos que este vendedor A tiene varios correos electrónicos, ¿verdad? Entonces es un atributo multivaluado. El óvalo doble, en este caso, no se debe interpretar como que todas las instancias deben tener valores múltiples. Habrá vendedores que tengan más de un correo, habrá vendedores que a lo mejor no tienen correo y habrá vendedores con varios correos electrónicos, ¿verdad? Entonces representaremos cuando es un valor múltiple, un atributo multivaluado, ¿verdad?, con un doble óvalo. También tenemos otro tipo de atributos que son los atributos compuestos. En este caso, dichos atributos compuestos son atributos que pueden descomponerse en elementos más pequeños. Ponemos como ejemplo el atributo dirección, que puede descomponerse en atributos más pequeños o subatributos. En este caso tenemos un subatributo calle, se puede descomponer en barrio, se puede descomponer en ciudad, ¿verdad? Entonces representaremos de esta forma. Este sería nuestro atributo padre, vamos a llamarle, y estos serían nuestros subatributos, y el conjunto se representa como atributo compuesto. También tenemos otro tipo de atributos que son los atributos derivados, en este caso el atributo de edad. Dichos atributos pueden ser insertados en el diseño conceptual, pero no sería correcto incluirlo en un modelo de mayor nivel, puesto que, como su nombre lo indica, es un atributo derivado. Deriva del valor de otro atributo. Para entender, podemos tener el atributo derivado edad, el cual sería derivado o calculado del atributo fecha de nacimiento. Entonces, los atributos que no se almacenarán, pero cuyos valores se calcularán u obtendrán a partir de otras fuentes, se llaman derivados. Estos se citan o se muestran en un diagrama de entidad-relación mediante un óvalo con rayas entrecortadas, ¿verdad?, que es este atributo. Muy bien, ahora veremos a las claves. Una clave nos permite identificar a un registro de otros. Una superclave, en este caso, es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de manera única una entidad. Eso significa que permite diferenciar una instancia de entidad a otro. Por ejemplo, para el conjunto de entidades vendedor, el atributo cédula de identidad es una superclave porque se puede usar para identificar de manera única a un vendedor. Si yo digo vendedor 1.510.155 como código, yo voy a saber que ese vendedor es Miguel Cabrera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay dos vendedores con la misma cédula de identidad. Entonces, si tenemos varios vendedores, no habrá dos con el mismo número de cédula, pero sí podría haber más de uno que se llamen iguales. Varios vendedores que se pueden llamar Pedro González, Antonio Taboada, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la forma de identificar unívocamente un registro, entonces, es a través de las claves, ¿verdad? Obviamente,
Si mi superclave es cédula de identidad y le combino el atributo nombre, el conjunto de atributos cédula, identidad y nombre también serán superclaves, ¿verdad? En conjunto, puesto que no habrá dos vendedores que tengan el mismo número de cédula y el mismo nombre respectivamente. Las superclaves presentan una forma de restricción que evitan que dos entidades tengan alguna vez el mismo valor para dichos atributos. Como vimos en el ejemplo anterior, una superclave es un atributo o conjunto de atributos que identifican de forma única una instancia de otra. Entonces, una clave candidata es aquella superclave que no tiene atributos adicionales o atributos extras. En el ejemplo que vimos, cédula identidad era una superclave. De por sí sola nombre no puede ser superclave, puesto que podía haber vendedores con el mismo nombre. Pero si le agregamos al atributo cédula de identidad el atributo nombre, el conjunto de estos atributos sería una superclave. Pero el atributo nombre es un atributo adicional, entonces no debería de formar parte de la superclave. Ahora ya estamos en condiciones de hablar de las claves primarias. Un conjunto de entidades puede tener varias claves candidatas, ¿verdad?, que identifican de forma única a las instancias de una entidad, ¿verdad? Pero en este caso el analista debe de elegir una de las claves candidatas de dicha entidad, ¿verdad? Entonces, a la clave candidata triunfadora se la denomina clave primaria. También cabe resaltar que una clave primaria puede ser de un solo atributo o de un conjunto de atributos, como estamos viendo acá en nuestro ejemplo. Como primera muestra, tenemos una clave primaria con una sola clave, ¿verdad? Tenemos como ejemplo la entidad vendedor y sus atributos: código de vendedor, nombre y apellido. Puesto que con saber el código del vendedor ya podemos identificarle de otros vendedores, entonces código de vendedor sería nuestra clave primaria, ¿verdad? En este caso nuestra clave candidata triunfadora. Al saber el código del vendedor, yo ya sé el nombre y el apellido de dicho vendedor y no habría dos vendedores con el mismo código. Ahora bien, las ventas que hizo un vendedor a un cliente, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el cliente le puede vender cualquier vendedor, no es posible saber a qué venta específicamente me refiero, si es que solo sé el código de vendedor. ¿Por qué? Porque ese vendedor pudo haberle vendido muchas veces al cliente en cuestión, ¿verdad? Entonces, es necesario otros atributos, ¿verdad?, anexados al código vendedor para identificar de forma única una venta a un cliente X, ¿verdad? Y dicha solución sería la de agregar dos atributos o tres atributos, en este caso, ¿verdad?, como clave principal, y quedaría entonces como clave primaria el código del vendedor, que es el vendedor que hizo la venta, a qué cliente y en qué fecha hizo esa venta. Entonces, esta es la forma de identificar una venta en particular. Muy bien, un dato muy importante es que para representar un atributo o atributos que son clave principal, al nombre de ese atributo se lo subrayan, como ven en el ejemplo. Ahora bien, por lo general, una clave secundaria es un atributo o conjunto de atributos cuyos valores no necesariamente unen y casi nunca lo son, que se utilizan como un medio para acceder a los registros.
lo que hace es servir de referencia para las claves primarias. En este caso tenemos nuestra tabla de clientes con el ID de cliente y los pedidos hechos por el cliente. Se dan cuenta que esto sería solamente referencial a esta tabla principal. Acá tenemos los códigos que identifican de forma única a cada cliente y acá tenemos los pedidos en el cual vemos de que en el pedido 44 se le vendió al cliente 1 y de la misma forma el pedido 71 también al cliente 1 que hace referencia a Ana. A las claves secundarias también se los llama claves foráneas. Las claves secundarias o foráneas serán tema abordado en mayor profundidad cuando tratemos el modelo relacional. Este sería otro ejemplo. Tenemos nuestro número de equipo y los jugadores que componen cada uno de los equipos, ¿verdad? ¿Cuáles son los jugadores de X equipo? El tercer elemento es el elemento relación. El elemento relación, como su nombre lo indica, relaciona a una o varias entidades entre sí. Se representa por un rombo y se interconectan con las entidades por una línea simple o doble, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Cuando en una relación participan dos entidades, se llama relación de grado 2 o binaria, y si participan tres entidades, sería de grado 3 o ternaria, y así sucesivamente. No existe un número máximo de entidades, ¿verdad? Llegando a poder ser de grado n o n áreas. También existe la posibilidad de que una relación conste de atributos, ¿verdad? Como en este caso vemos fecha de ingreso y fecha de salida, que está enlazado con la relación ocupa, ¿verdad? Entonces, a estos atributos vamos a denominarlos atributos descriptivos porque pertenecen a la relación y no a las entidades propiamente dichas, ¿verdad? Como vemos en el ejemplo, también tenemos dos entidades, persona y habitación, y una relación ocupa con atributos de fecha, ¿verdad? Fecha de ingreso y fecha de salida. Entonces, fecha de ingreso y fecha de salida forman parte de la relación, puesto que ambos atributos no describen a la entidad persona, puesto que una persona puede ingresar y salir varias veces en el hospedaje en diferentes fechas y tampoco le corresponde a habitación, puesto que dicha habitación puede ser hospedada por clientes en varias oportunidades. Entonces, por lo general, estos casos derivan en una nueva entidad. Así, entonces, en esta relación ocupa con los atributos fecha de ingreso y fecha de salida podría convertirse en otra entidad que podríamos llamarlo hospedaje. Es importante identificar restricciones sobre las relaciones, de modo que las posibles extensiones de la relación correspondan a las conexiones o asociaciones del mundo real. La cardinalidad de una relación es el número de entidades a las que otra entidad puede mapear bajo dicha relación. En otras palabras, teniendo dos entidades A y B, la cardinalidad nos indica cuántas entidades del tipo A pueden relacionarse con otra entidad del tipo B. Existen cuatro tipos de cardinalidades, como vemos acá en la imagen. Uno a uno, que se puede representar por este símbolo, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Muy bien, cuando hablamos de cardinalidad uno a uno, también llamado la relación de matrimonio monógamo, es cuando la entidad A se relaciona únicamente con una entidad del tipo B y viceversa. Una de sus características o sus representaciones es incrustar la cardinalidad máxima
¿verdad? De la relación sobre ella. En este caso, 1 sería la cardinalidad máxima de A tomando la relación con B. Y de la misma forma, B tomando con la relación de A, este sería su cardinalidad máxima y ambas cardinalidades máximas se suben encima de la relación, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, podemos tener la entidad contribuyente con la entidad RUC. Un contribuyente posee como mínimo un RUC, ¿verdad? Un contribuyente posee, vamos a ponerle que este sea la entidad contribuyente, esta es la entidad RUC y este es la relación posee. Entonces, el contribuyente posee como mínimo un RUC y también como máximo un RUC. No, un contribuyente no puede tener dos RUC en este ejemplo, ¿verdad? Entonces es 1 a 1. Ahora, en este caso, RUC le pertenece como mínimo a un contribuyente y también como máximo a un contribuyente. Entonces, se toman los máximos de cada uno de ellos y nos queda una cardinalidad de 1 a 1. Otro ejemplo que podríamos tener es la entidad automóvil con la entidad matrícula. Un automóvil posee como mínimo una matrícula y como máximo también una matrícula. No hay un auto que tenga dos matrículas, ¿verdad? Y a su vez, una matrícula le pertenece como mínimo a un automóvil y también como máximo. Se toman ambas cantidades máximas y se representan de esta manera. Cuando hablamos de cardinalidad 1 a muchos, significa que una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad del tipo de entidad B. Y una entidad del tipo B solo puede estar relacionada con una entidad del tipo A. Y tenemos nuestro ejemplo de la entidad cliente con cuentas en un banco o cuentas bancarias. Un cliente puede tener como mínimo una cuenta bancaria y como máximo varias cuentas bancarias, ¿verdad? Pero a su vez, según la política del banco, una cuenta pertenece como mínimo a un cliente y también como máximo a un solo cliente. O sea, no puede haber varios clientes asociados a una misma cuenta. Entonces, en este caso tenemos una relación de 1 a muchos. La relación muchos a 1 es similar a la anterior, pero en este caso sería a la inversa, ¿verdad? El último tipo de relación es la relación muchos a muchos, que establece que cualquier cantidad de entidades del tipo A puede estar relacionado con cualquier cantidad de entidades del tipo B y viceversa. Y tenemos los siguientes ejemplos. Entidad estudiante y materias. Un estudiante puede cursar como mínimo una materia y como máximo muchas materias, ¿verdad? Y a su vez, materias puede ser cursado como mínimo por un estudiante, pero como máximo por muchos estudiantes, quedando entonces como una relación de muchos a muchos. Suponiendo que un proveedor puede vender varios productos y que varios productos pueden ser vendidos por varios proveedores, ¿verdad? En este caso, un mismo producto venden varios proveedores, también la relación quedaría de muchos a muchos, porque un vendedor vende como mínimo un producto y como máximo varios productos. A su vez, un producto puede ser vendido como mínimo por un vendedor y como máximo por varios vendedores, quedando así una relación también de muchos a muchos. Es muy importante entender que la cardinalidad para cada conjunto de entidades depende del punto de vista que se le dé al modelo en estudio, evidentemente sujetándonos a la realidad. Justamente por eso he realizado la salvedad de que, por ejemplo, la política del banco era que una cuenta no podía pertenecer a más de un cliente.
Si la política del banco era que sí podía, ¿verdad?, la cardinalidad sería diferente. Hay muchas formas de representar a las entidades y sus cardinalidades, ¿verdad? Como vemos en las imágenes, tenemos con flechas para uno a varios, tenemos con números y letras, en este caso el que utilizamos nosotros, ¿verdad?, uno a varios, y en este caso acá tenemos por rayas, ¿verdad?, uno, y esta pata de gallo sería varios, uno a uno y varios a varios. Muy bien, hay veces que una misma entidad se relaciona consigo mismo y a esa relación se le llama recursiva. En nuestro ejemplo, una entidad empleado está relacionado consigo mismo, puesto que el jefe es un empleado de la empresa y un subordinado también es un empleado de la empresa, ¿verdad? Lo que se debería de tener muy en cuenta en caso de recursividad es que debemos indicar los roles que juegan los miembros de la relación, en este caso el rol jefe y el rol subordinado. Entonces, un subordinado tiene como mínimo un jefe y como máximo también un jefe. Y a su vez un jefe puede tener como mínimo un subordinado y como máximo varios. Entonces, el caso de roles de jefe y subordinados quedaría de 1 a varios. Hay otro caso donde una entidad depende de la existencia de otra entidad. A este tipo de relación se le llama dependencia de existencia. Si X e Y son entidades y cada instancia de Y debe de tener una instancia de X, entonces se dice que Y depende de la existencia de X. Esto significa que una entidad Y no puede existir sin alguna entidad X. Y se representa de la siguiente forma. Sería una doble raya que conecta la entidad con la relación, como así también una doble raya a la entidad dependiente, ¿verdad?, llamada entidad débil. Muy bien, en nuestro ejemplo tenemos personas y libros. Libro en este caso sería una entidad débil. Una persona escribe un libro, pero es imposible que el libro exista si no es escrito por una persona, ¿verdad? Entonces, libro depende de la existencia de una persona y queda como una entidad débil. Muy bien, existe también un modelo de entidad-relación extendido donde habla de la especialización y la generalización. El proceso por el que se definen las diferentes subclases de una superclase se conoce como especialización. El conjunto de subclases se define basándose en características diferenciadoras de las ocurrencias de entidades de la superclase. Entonces tenemos como ejemplo una superclase empleado, tenemos nuestro discriminante y las subclases, en este caso de empleado, secretario, ingeniero y técnico. Ese sería un ejemplo de especialización. Muy bien, entonces tenemos a su vez la generalización, que es suprimir las diferencias entre varios tipos de entidades, ¿verdad? Identificar cuáles son los atributos comunes y formar una superclase que lo incluya, ¿verdad? En este caso tenemos nuestras entidades camión y automóvil con atributos iguales, como así también con atributos que no son idénticos, ¿verdad? Entonces, como camión y automóvil son vehículos, se podría formar una superclase vehículo con los atributos similares de la entidad camión y automóvil, que en este caso sería fecha de fabricación, número motor y precio, ¿verdad? Serían estos tres, ¿verdad? Su discriminante sería, como en el ejemplo anterior, es uno y tenemos las características diferentes entre ambos, ¿verdad? El de camión sería número de eje y tonelaje, y el de automóvil número de puertas, quedando así entonces una forma de generalizar a partir de atributos similares y diferentes, ¿verdad? Muy bien, en resumen,
Nosotros en este curso tuvimos que aprender el modelo de entidad-relación usando diagramas para representar un esquema de empresa. Una entidad es cualquier objeto distinguible en el minimundo que modela las bases de datos. En el modelo de entidad-relación, un rectángulo representa un tipo de entidad. Los atributos son representados por un óvalo y son representaciones de propiedades de la entidad. Una relación es una asociación o interpretación entre entidades. Un diamante o rombo se utiliza para representar un conjunto de relaciones en un diagrama de entidad-relación. Las cardinalidades especifican cuántas instancias de entidad se pueden relacionar y existe un modelo de entidad-relación extendido con sus variantes de especialización y generalización. Muy bien, esta es la biografía utilizada, ¿verdad? Serían dos libros, uno de Catherine Ricardo, el otro de Rames El Mahri, y algunos datos sacados de Wikipedia. Espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.